Las torres de cristal de Sapiria resplandecían bajo 3 soles mientras el Consejo Galáctico se reunía para su encuentro mensual. El embajador Beltar ajustó su aparato de respiración y miró la tableta de datos con evidente aburrimiento. Otra transmisión del borde exterior. Otro mundo primitivo suplicando atención. Señal número 47 del sistema Saúl, anunció a la cámara. Su voz llevaba el tono cansado de alguien que había hecho este trabajo durante demasiados años. Mismos patrones electromagnéticos, mismas ondas de radio básicas. Todavía usan fisión nuclear para obtener energía. El príncipe de guerra Zetar de la división militar se rió. El sonido fue áspero y chirriante, como metal raspando contra piedra. ¿Fisión nuclear? Mis ancestros abandonaron esa tecnología hace 5.000 años. ¿Qué quieren esta vez? Beltar se desplazó por el mensaje en su tableta. Afirman representar algo llamado las Naciones Unidas de la Tierra. Quieren establecer contacto pacífico y relaciones comerciales. Ofrecen conocimiento de su cultura y ciencia. Hizo una pausa y negó con la cabeza. También mencionan tener capacidades defensivas. La cámara entera estalló en risas. El almirante Torín de la Armada Celestial se secó las lágrimas de sus 6 ojos. ¿Capacidades defensivas? ¿Qué van a hacer? ¿Lanzarnos rocas? Al otro lado de la galaxia, la doctora Sarah Chen estaba sentada en una pequeña habitación en las profundidades subterráneas. Las paredes estaban cubiertas de computadoras y equipos de comunicación. Llevaba 3 años intentando contactar civilizaciones alienígenas. Cada día enviaba el mismo mensaje al espacio. Cada día esperaba una respuesta que nunca llegaba. Sigue sin haber nada, dijo a la habitación vacía. Su voz resonó en las paredes de metal. Había enviado 47 mensajes hasta ahora. Cada uno fue cuidadosamente elaborado para mostrar que los humanos eran pacíficos e inteligentes. Cada uno fue ignorado. Sarah revisó el mensaje que había enviado esa mañana. Era simple y directo. Explicaba que la Tierra era el hogar de 7.000 millones de humanos que querían unirse a la comunidad galáctica. Enumeraba los logros humanos en ciencia, arte y cultura. Prometía que los humanos serían buenos vecinos y socios comerciales. Lo que el mensaje no mencionaba era el otro proyecto que se desarrollaba en la habitación de al lado. A través de la gruesa puerta de acero, Sarah podía oír el zumbido de generadores masivos y el murmullo de maquinaria giratoria. Ese era el proyecto Prometeo, y era la póliza de seguro de la humanidad. El general Marcus Rodríguez entró en la sala de comunicaciones de Sarah. Era un hombre alto, de pelo gris y ojos serios. Había sido soldado durante 30 años y había visto la guerra en todos los rincones de la Tierra. Ahora, se preparaba para una guerra que podría venir de las estrellas. ¿Alguna respuesta hoy?, preguntó. Sarah negó con la cabeza. Nada. Es como si estuviéramos gritando en un vacío inmenso. Marcus se sentó en la silla junto a ella. Quizás sea lo mejor. Nuestros satélites han estado detectando perturbaciones gravitacionales durante meses. Hay naves moviéndose ahí fuera. Sarah. Naves grandes. Sarah miró los datos en su pantalla. Los detectores de ondas gravitacionales habían estado recogiendo patrones extraños desde el invierno pasado. El patrón sugería objetos masivos moviéndose más rápido que cualquier cosa que los humanos pudieran construir. Objetos que eran claramente artificiales y claramente no terrestres. ¿Cuántas naves?, preguntó ella. Nuestra mejor estimación es de unas 300. Todavía están lejos, más allá de la órbita de Plutón, pero se dirigen hacia aquí. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 300 naves significaba que no era una pequeña misión de exploración. Era una flota de invasión. De vuelta en Sapiria, el Consejo revisaba el expediente de la Tierra. El planeta estaba catalogado como una civilización de clase 2, apenas digna de su atención. Los humanos apenas habían desarrollado el vuelo espacial. Sus armas eran de base química y primitivas. Su población todavía estaba confinada a un solo planeta. Propongo que nos saltemos los protocolos habituales, sugirió el embajador Beltar. ¿Por qué perder el tiempo con negociaciones? Simplemente enviemos una flota y tomemos lo que queramos.
El príncipe de guerra Zetar asintió de acuerdo. Mis fuerzas ya están en la zona. Podemos tener el planeta asegurado en una semana. Los humanos se rendirán tan pronto como vean nuestras naves. El almirante Torín proyectó una visualización holográfica del sistema solar de la Tierra. El planeta azul y verde flotaba en el espacio como una joya. A su alrededor, los humanos habían construido algunas pequeñas estaciones espaciales y enviado algunas sondas primitivas a otros planetas. Miren esto, dijo Torín, señalando la pantalla. Ni siquiera tienen defensas adecuadas. Unas pocas plataformas orbitales con cohetes químicos, algunos misiles nucleares que apenas pueden alcanzar su propia luna. Podríamos tomar este sistema con un solo crucero de batalla. Los miembros del Consejo examinaron la evaluación tecnológica de la Tierra. Explosivos químicos, proyectiles metálicos, reactores de fusión y vuelo espacial básico. Era el mismo nivel de tecnología que el Consejo había visto en cientos de mundos primitivos. Cada uno de esos mundos se había rendido sin luchar. Lo que el Consejo no sabía era que los humanos habían estado mintiendo sobre sus capacidades durante 3 años. Cada señal de la Tierra había sido cuidadosamente diseñada para hacer que los humanos parecieran débiles e inofensivos. Cada pieza de tecnología que los humanos revelaban estaba décadas por detrás de sus capacidades reales. En una instalación oculta bajo los Alpes suizos, equipos de ingenieros trabajaban sin descanso en el mayor secreto de la humanidad. El proyecto del cañón de Riel había estado en desarrollo durante 5 años, mucho antes de que los humanos detectaran las primeras naves alienígenas. Comenzó como un experimento de aceleración magnética, pero se había convertido en algo mucho más peligroso. El Dr. James Morrison era el científico principal del proyecto del cañón de Riel. Estaba de pie frente a una máquina masiva que se extendía por 2 kilómetros a través de la montaña. La máquina era esencialmente una bobina magnética gigante que podía acelerar proyectiles metálicos a velocidades increíbles. La prueba 47 está lista, anunció su asistente, la doctora Lisa Park. Ella era una exingeniera de la NASA que se había unido al proyecto cuando se detectaron por primera vez las naves alienígenas. ¿Alcance del objetivo?, preguntó Morrison. 50.000 kilómetros, barra de tungsteno estándar, 2 metros de largo, 50 kilogramos de masa. Morrison asintió y presionó el botón de activación. La máquina cobró vida con un sonido como un trueno. Campos magnéticos lo suficientemente potentes como para aplastar un coche se concentraron en una sola barra de metal. En menos de un segundo, la barra fue acelerada al 15% de la velocidad de la luz y disparada a través de un tubo que conducía al espacio. A 50.000 kilómetros de distancia, la barra de tungsteno impactó un satélite fuera de servicio con la fuerza de un arma nuclear. El satélite simplemente se desvaneció en un destello de luz y vapor. ¿Profundidad de penetración?, preguntó Morrison. Lisa revisó sus instrumentos. La barra habría atravesado 20 metros de blindaje de acero y seguido su camino. Ningún material conocido podría detenerla a esa velocidad. Morrison sonrió por primera vez en semanas. El Consejo pensaba que los humanos luchaban con explosivos químicos y balas de metal. No tenían idea de que los humanos habían convertido la simple energía cinética en la fuerza más destructiva de la galaxia. Pruebas similares se estaban llevando a cabo en docenas de instalaciones ocultas por todo el mundo. El interior de Australia, el desierto del Sáhara, el fondo del Océano Pacífico y el lado oscuro de la Luna albergaban instalaciones de cañones de Riel. Cada una estaba disfrazada de algo inofensivo, como una estación de investigación o una operación minera. De vuelta en la sala de comunicaciones de Sara, otro mensaje llegó del espacio. Este no era de la Tierra. Sara, tienes que ver esto, llamó Marcus desde la habitación de al lado. Sara corrió al centro de comando principal donde docenas de pantallas mostraban datos de todo el sistema solar. Los detectores de ondas gravitacionales se estaban volviendo locos. Algo grande estaba sucediendo cerca de Júpiter. Están aquí, dijo Marcus en voz baja. En la pantalla principal, una flota de naves apareció al salir del viaje superlumínico. Las naves eran masivas, cada una más grande que una ciudad. Se movían en formación perfecta,
sus cascos brillando con metales extraños que reflejaban la luz de maneras imposibles. Sara contó las naves en la pantalla. 297 naves, justo como Marcus había predicho. Estaban dispuestas en una formación militar clásica con las naves más grandes en el centro y naves de escolta más pequeñas en los bordes. ¿Nos están escaneando?, preguntó Sara. Constantemente. Están usando algún tipo de matriz de sensores cuánticos. Probablemente pueden ver cada satélite y estación espacial que tenemos. Pero había cosas que los sensores alienígenas no podían ver. Las instalaciones de cañones de riel estaban ocultas en las profundidades subterráneas o disfrazadas de formaciones naturales. Las instalaciones de fabricación en Marte se construyeron dentro de cavernas y se alimentaban de energía geotérmica que parecía una firma de calor natural. Las plataformas de armas dispersas por el cinturón de asteroides parecían no ser más que equipos de minería. El almirante Thorin estaba en el puente de su nave insignia, el dominio de las estrellas. A través de la enorme pantalla de visualización, podía ver el pequeño planeta azul que pronto pertenecería al Consejo Galáctico. A su alrededor, sus oficiales se preparaban para lo que esperaban que fuera una guerra muy corta. ¿Resultados del escaneo, comandante?, preguntó. Defensas orbitales primitivas, almirante. Tal vez 2 docenas de plataformas armadas con armas cinéticas básicas, unos cientos de misiles nucleares, pero son de propulsión química y lentos. No se detectan armas de energía, ni escudos cuánticos, ni capacidad superlumínica. Thorin asintió con satisfacción. Era exactamente lo que había esperado. Los humanos eran exactamente tan primitivos como sus señales habían indicado. ¿Alguna respuesta a nuestra llegada? No, señor. Puede que aún no nos hayan detectado. Pero los humanos los habían detectado. En centros de comando de todo el mundo, los líderes militares observaban la flota alienígena con creciente determinación. Este era el momento para el que se habían preparado, el momento en que la humanidad mostraría a la galaxia de lo que los humanos eran realmente capaces. La presidenta Elena Vázquez estaba sentada en la sala de situación de la Casa Blanca, rodeada de sus principales asesores. En la pantalla frente a ella, la flota alienígena flotaba en el espacio como una amenaza y una promesa. Una amenaza de conquista y una promesa del futuro que le esperaba a la humanidad entre las estrellas. General Rodríguez, ¿están listas nuestras defensas?, preguntó. Sí, señora presidenta. Todas las baterías de cañones de riel están cargadas y apuntadas. Nuestra flota espacial está oculta y lista para desplegarse. Las instalaciones de fabricación funcionan a plena capacidad. Doctora Chen, un intento más de contacto pacífico. Sara levantó la vista de su equipo de comunicación. Puedo intentarlo, pero basándome en su formación y comportamiento, no creo que estén aquí para hablar. La presidenta asintió sombríamente. Entonces haremos esto por las malas. Envía el mensaje de todos modos. Hazle saber que la Tierra está dispuesta a negociar. Sara comenzó a escribir el último mensaje que la Tierra enviaría como un planeta libre. Era simple y directo, como todos los demás. Pero esta vez, había un matiz que no había estado allí antes. Esta vez, el mensaje provenía de una especie que estaba lista para luchar por su libertad. Mientras el mensaje viajaba por el espacio hacia la flota alienígena, equipos de ingenieros hacían los preparativos finales en armas que la galaxia nunca antes había visto. En unas pocas horas, el Consejo Galáctico aprendería que los humanos no eran la especie primitiva que aparentaban ser. La guerra por la Tierra estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El almirante Thorin estaba en el puente de su nave insignia y observaba cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla principal. El pequeño planeta azul parecía pacífico desde esta distancia. Pronto sería solo otra colonia en el vasto imperio del Consejo. Señal del planeta, almirante, informó su oficial de comunicaciones. Están solicitando negociaciones pacíficas. Thorin rió. Toda especie primitiva decía lo mismo cuando veía por primera vez una flota del Consejo. Siempre querían negociar. Siempre pensaban que tenían algo que ofrecer que podría salvarlos de la conquista. Respuesta estándar. Comandante. Dals la demostración habitual.
El oficial de comunicaciones asintió y abrió un canal hacia la Tierra. El mensaje era simple y se había utilizado en cientos de mundos antes. El Consejo Galáctico había llegado. La Tierra tenía 24 horas para rendirse por completo. Cualquier resistencia resultaría en la destrucción de todas las ciudades principales. En la sala de situación de la Casa Blanca, la presidenta Vázquez escuchó el ultimátum alienígena con creciente ira. La voz era fría y mecánica, traducida por sistemas informáticos que reducían el lenguaje humano a conceptos básicos. Sométense o mueran. Esas eran las únicas opciones que ofrecían los alienígenas. ¿Esa es su idea de negociación?, preguntó el general Rodríguez. No es una negociación en absoluto, respondió la doctora Chen. Ni siquiera fingen estar interesados en la paz. La presidenta Vázquez miró a su alrededor a sus asesores. Estas eran algunas de las personas más inteligentes y experimentadas de la Tierra. Habían pasado 3 años preparándose para este momento. Ahora era el momento de ver si sus preparativos serían suficientes. Envíen nuestra respuesta, dijo en voz baja. La doctora Chen escribió un breve mensaje y lo envió hacia la flota alienígena. El mensaje contenía una sola palabra. No. El almirante Torín recibió la respuesta de la Tierra y negó con la cabeza asombrado. En todos sus años de servicio, nunca había visto un desafío tan necio. La mayoría de las especies se rendían inmediatamente cuando veían el tamaño de una flota del Consejo. Las pocas que resistían generalmente se rendían después de la demostración. Preparen la demostración, ordenó. Apunten al asteroide más grande del sistema exterior. Bombardeo de antimateria a plena potencia. Las armas de la flota se cargaron con un sonido como de cristales cantando. Cañones de antimateria que podían destruir planetas concentraron su energía en un solo objetivo. El asteroide tenía 20 kilómetros de diámetro y estaba hecho de hierro sólido. En pocos segundos, no sería más que polvo cósmico. Las armas dispararon en perfecta sincronización. Rayos de energía pura se extendieron por el espacio y golpearon el asteroide con la fuerza de 1000 bombas nucleares. La antigua roca simplemente se desvaneció en un destello de luz que pudo verse desde la Tierra. Transmitan eso al planeta, ordenó el almirante Torín. Que vean lo que les sucede a quienes se resisten al Consejo. Pero los humanos no estaban viendo la demostración con miedo. En los centros de comando de todo el mundo, los líderes militares estudiaban las armas alienígenas con interés profesional. Los cañones de antimateria eran potentes, pero tenían limitaciones que las armas humanas no compartían. Disipación de energía con la distancia, señaló el general Rodríguez mientras veía la repetición. Son potentes a corta distancia, pero pierden efectividad a medida que aumenta la distancia. El tiempo de recarga entre disparos parece ser de 30 segundos, añadió el Dr. Morrison desde la instalación suiza. Nuestros cañones de riel pueden disparar continuamente. La comandante Lisa Park estaba monitoreando la flota alienígena desde su posición en la Estación de Defensa Orbital Oculta, Unidad. La estación estaba disfrazada de satélite de comunicaciones y había estado en órbita durante 2 años. Desde el exterior, parecía un simple cilindro de metal. En el interior, contenía una de las armas más poderosas jamás construidas por manos humanas. Todos los sistemas en verde, informó al general Rodríguez. Baterías de cañones de riel cargadas a máxima potencia. Proyectiles penetradores de tungsteno cargados y listos. ¿A cuántas naves puedes apuntar desde tu posición?, preguntó el general. A 12 de sus cruceros pesados y la nave insignia. Las barras de tungsteno están programadas con sistemas de guía. Rastrearán sus objetivos incluso si las naves intentan evadirlos. El general Rodríguez miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de todos los activos humanos. 37 instalaciones de cañones de riel estaban ocultas alrededor de la Tierra y en todo el sistema solar. Cada una apuntaba a una sección diferente de la flota alienígena. Cada una estaba lista para disparar a su orden. A todas las estaciones, aquí Rodríguez. Prepárense para la operación Lluvia de Hierro. Fuego a mi señal. El almirante Torín se estaba impacientando. El plazo de 24 horas aún estaba a 20 horas de distancia,
pero quería terminar esto rápidamente. Los humanos habían visto su demostración y recibido su ultimátum. Era hora de que se rindieran. ¿Alguna respuesta del planeta?, preguntó. Nada, almirante. Parecen estar ignorando nuestras comunicaciones. Thorin frunció el ceño. Este era un comportamiento inusual para una especie primitiva. La mayoría de los mundos se rendían inmediatamente o suplicaban más tiempo. La Tierra no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Escanear el planeta de nuevo. ¿Están preparando algún tipo de defensa? El oficial de sensores revisó sus instrumentos. Negativo, almirante. Las mismas instalaciones primitivas que detectamos antes. Unas pocas plataformas orbitales con cohetes químicos, algunos misiles nucleares que no podrían alcanzarnos a esta distancia. Ninguna señal de armas avanzadas. Pero los alienígenas estaban buscando el tipo equivocado de armas. Sus sensores estaban diseñados para detectar firmas de energía de cañones de plasma y haces de partículas. Podían detectar fácilmente reactores de fusión e instalaciones de almacenamiento de antimateria. Lo que no podían detectar eran simples bobinas magnéticas enterradas en las profundidades subterráneas. El príncipe de guerra Zetar estaba estudiando la situación táctica desde su propia nave. Algo en esto no le cuadraba. En sus 500 años de servicio militar, había conquistado docenas de mundos. La mayoría de las especies primitivas entraban en pánico cuando veían una flota del Consejo. Enviaban mensajes desesperados suplicando piedad. Ofrecían renunciar a cualquier cosa a cambio de sus vidas. Los humanos no estaban haciendo nada de esto. Habían respondido al ultimátum con una sola palabra y luego se habían quedado en silencio. Ese no era el comportamiento normal de un enemigo derrotado. Comandante, despliegue exploradores de largo alcance, ordenó. Quiero un escaneo completo de todo el sistema solar. Señor, nuestros escaneos iniciales no mostraron nada más que operaciones mineras primitivas y estaciones de investigación. Escanéenlos de nuevo. Algo no me parece bien en esto. Las naves exploradoras se dispersaron por el sistema solar. Sus sensores sondearon cada asteroide y luna. Encontraron exactamente lo que esperaban encontrar. Operaciones mineras que parecían estar extrayendo metales de asteroides. Estaciones de investigación que parecían estar estudiando la radiación del Sol. Conjuntos de comunicaciones que parecían ser utilizados para transmitir mensajes entre planetas. Lo que los exploradores no se dieron cuenta fue que estaban viendo el engaño más sofisticado de la historia humana. Cada instalación había sido diseñada para engañar exactamente a este tipo de escaneo. Las operaciones mineras eran en realidad plataformas de armas. Las estaciones de investigación eran instalaciones de fabricación. Los conjuntos de comunicaciones eran sistemas de puntería. El Dr. Morrison observó a los exploradores alienígenas desde su instalación en los Alpes suizos. Su instalación de cañón de riel estaba enterrada a 3 kilómetros bajo tierra y disfrazada de laboratorio de física de partículas desde el espacio. Parecía que los humanos estaban tratando de entender las fuerzas básicas del universo. En realidad, se estaban preparando para usar esas fuerzas como armas. Nave exploradora alienígena acercándose, informó su asistente. Nos está escaneando con algún tipo de matriz de sensores cuánticos. Déjalos escanear, respondió Morrison con calma. Verán exactamente lo que queremos que vean. La nave exploradora alienígena detectó una instalación que claramente se usaba para investigación científica. Las lecturas de energía eran consistentes con un acelerador de partículas básico. Los humanos parecían estar colisionando átomos para estudiar física. Era exactamente el tipo de ciencia primitiva que el Consejo esperaba de una civilización de clase 2. La nave exploradora siguió adelante, sin darse cuenta de que acababa de pasar sobre un arma que podría destruir toda su flota. El almirante Thorin estaba revisando los informes de los exploradores cuando expiró el plazo de 24 horas. Cada escaneo había confirmado lo mismo. La Tierra no tenía armas avanzadas ni defensas significativas. El planeta estaba listo para la conquista. Todas las naves, prepárense para el bombardeo orbital, ordenó. Apunten primero a sus ciudades principales. Unos pocos ataques deberían convencerlos de rendirse.
La flota se movió a formación de ataque. 300 naves se dispusieron alrededor de la Tierra como depredadores rodeando a su presa. Sus armas se cargaron con energía letal. En unos minutos, millones de humanos estarían muertos y el planeta pertenecería al Consejo. Primer objetivo, la ciudad capital llamada Washington, anunció el oficial de armas. Cañón de antimateria cargado y listo. Fuego, ordenó el almirante Thorin. El rayo de antimateria se lanzó hacia la Tierra con energía suficiente para destruir una montaña. Pero en lugar de golpear la Casa Blanca, el rayo impactó algo imposible. Una barrera de energía brillante apareció alrededor de la ciudad y absorbió la explosión por completo. ¿Qué fue eso?, exigió Thorin. Desconocido, almirante. Algún tipo de pantalla defensiva. Pero nuestros sensores no mostraron generadores de escudos en el planeta. Thorin estaba confundido, pero no preocupado. Toda especie tenía algunas sorpresas cuando estaba acorralada. Los humanos aparentemente habían ocultado algunos sistemas defensivos de los escaneos iniciales. No importaba. La flota del Consejo tenía suficiente potencia de fuego para abrumar cualquier defensa primitiva. Todas las naves, bombardeen de forma concentrada. Sobrecarguen cualquier escudo que tengan. La flota entera abrió fuego a la vez. Cientos de rayos de antimateria golpearon las ciudades de la Tierra simultáneamente. La energía liberada en esos pocos segundos fue suficiente para esterilizar la superficie de un planeta. Pero los escudos resistieron. Cada ciudad importante de la Tierra estaba protegida por barreras que parecían absorber cantidades ilimitadas de energía. Las armas más poderosas del Consejo no tenían ningún efecto. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el príncipe de guerra Zetar. Esos escudos requerirían una tecnología muy superior a la que esta especie debería poseer. El almirante Thorin comenzaba a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Los humanos claramente habían estado ocultando sus verdaderas capacidades, pero era demasiado tarde para retirarse. La flota del Consejo estaba comprometida en la batalla. Desplieguen las naves de asalto cercano, ordenó. Si no podemos atravesar sus defensas, desembarcaremos tropas y tomaremos el planeta por la fuerza. Pero mientras la primera oleada de naves de asalto se acercaba a la atmósfera de la Tierra, encontraron algo que ningún líder militar del Consejo había visto antes. Rayas de luz comenzaron a elevarse desde la superficie del planeta. Al principio, parecían simples lanzamientos de misiles. Luego, las rayas comenzaron a moverse más rápido que cualquier misil jamás construido. La primera nave de asalto fue alcanzada por lo que parecía ser una simple barra de metal. La barra tenía solo 2 metros de largo y 50 kilogramos de masa. Debería haber rebotado inofensivamente en el blindaje de la nave. En cambio, atravesó completamente la nave y salió por el otro lado, dejando un agujero perfectamente redondo que iba de proa a popa. ¿Qué clase de arma era esa?, exigió el almirante Thorin. Desconocida, almirante. Parece ser un simple proyectil cinético, pero se movía al 15% de la velocidad de la luz. Más rayas de luz se elevaron desde la superficie de la Tierra. Cada una golpeó una nave de asalto con una precisión devastadora. Las barras de metal eran demasiado pequeñas para que las armas de energía de las naves las apuntaran. Y se movían demasiado rápido para maniobras evasivas. En menos de un minuto, toda la primera oleada de naves de asalto había sido destruida, no dañada o incapacitada, completamente destruida. Cada nave había sido atravesada por su centro por una barra de tungsteno, moviéndose a velocidad relativista. La comandante Lisa Park sonrió mientras veía a sus objetivos ser eliminados uno por uno. La Estación de Defensa Orbital Unidad acababa de disparar su primera salva de combate, y cada disparo había dado en el blanco. Primera oleada eliminada, informó al general Rodríguez. Recargando para la segunda oleada. Entendido, respondió el general. Todas las estaciones, comiencen la operación Lluvia de Hierro. Muéstrenles de lo que los humanos son realmente capaces. En todo el sistema solar, las instalaciones de cañones de riel que habían estado ocultas durante años cobraron vida de repente.
Lo que los alienígenas habían pensado que eran operaciones mineras primitivas, se revelaron como plataformas de armas capaces de lanzar proyectiles al 20% de la velocidad de la luz. El almirante Thorin observó con horror cómo su flota de invasión comenzaba a morir. Naves que habían sobrevivido a docenas de batallas contra civilizaciones avanzadas estaban siendo destruidas por lo que parecían ser simples trozos de metal. Pero no eran simples trozos de metal. Eran armas de ingeniería precisa que se movían a velocidades que las hacían imparables. Todas las naves, retírense a una distancia segura, ordenó desesperadamente. Pero no había una distancia segura del fuego de los cañones de riel. Las barras de tungsteno mantenían su impulso mortal a través de vastas distancias. Las naves que intentaron retirarse se encontraron bajo fuego de plataformas que nunca habían detectado. La nave insignia del príncipe de guerra Zetar fue alcanzada por 3 proyectiles simultáneamente. La primera barra inutilizó sus armas principales. La segunda destruyó sus motores. La tercera atravesó su puente de mando y mató a la mitad de su tripulación. Esto es imposible, jadeó mientras su nave comenzaba a perder atmósfera. Están usando armas cinéticas. Las armas cinéticas no deberían ser efectivas contra escudos cuánticos. Pero el Consejo había olvidado las leyes básicas de la física. La energía podía ser desviada o absorbida. La materia no. Cuando un objeto sólido que se mueve a velocidad relativista golpea un escudo cuántico, el escudo simplemente falla. No hay tecnología en la galaxia que pueda detener la pura fuerza cinética. La batalla de la Tierra solo tenía 10 minutos de antigüedad, y el Consejo Galáctico ya estaba perdiendo. El almirante Thorin se aferró a los brazos de su silla de mando mientras otro impacto sacudía su nave insignia. A través de la pantalla de visualización, podía ver su flota siendo destrozada por armas que no deberían existir. Simples barras de metal estaban destruyendo naves que habían conquistado la mitad de la galaxia. Informe de daños. Gritó sobre el sonido de las alarmas. 17 naves destruidas, almirante. 23 más con daños críticos. Los humanos están disparando desde posiciones en todo su sistema solar. Thorin no podía creer lo que oía. Sus sensores no mostraban instalaciones de armas importantes, solo plataformas mineras y estaciones de investigación, pero esas plataformas estaban lanzando proyectiles a velocidades increíbles. ¿Cómo están haciendo esto? ¿De dónde vienen las armas? Su oficial táctico señaló la pantalla holográfica que flotaba sobre el centro de comando. Puntos rojos marcaban las ubicaciones desde donde se originaba el fuego enemigo. Los puntos estaban dispersos por el cinturón de asteroides, en las superficies de las lunas y ocultos en lo que parecía ser espacio vacío. Las operaciones mineras eran falsas, almirante. Todas son plataformas de armas. Nos han engañado. La comandante Lisa Park observó la flota alienígena a través de su computadora de puntería. Desde su posición en la estación de defensa, unidad, tenía una vista clara de la formación enemiga. Los alienígenas intentaban retirarse, pero se movían demasiado lento. Su cañón de riel podía alcanzar objetivos a cualquier distancia. Objetivo adquirido, anunció a su tripulación. Nave insignia enemiga. Alcance 90.000 kilómetros disparando penetrador de tungsteno. El cañón de riel disparó con un sonido como un trueno. Bobinas magnéticas que podían levantar un acorazado aceleraron una barra de tungsteno de 2 metros a 45.000 kilómetros por segundo. La barra cruzó la distancia hasta la nave insignia en exactamente 2 segundos. El almirante Thorin vio la estela de luz acercándose a su nave. Por un momento, pensó que era algún tipo de rayo de energía. Entonces, la barra de tungsteno atravesó sus escudos cuánticos como si fueran de papel. El impacto envió ondas de choque por toda la nave. La barra entró por el casco de proa y salió por el compartimento de motores, dejando un agujero perfectamente redondo de 2 metros de ancho. En su camino, destruyó 3 cubiertas, el núcleo de la computadora principal y la mitad de los sistemas de energía de la nave. Brecha en el casco en las cubiertas 4 a 7, informó el oficial de control de daños. Potencia principal al 30%. Motores fuera de línea. Thorin se dio cuenta de que su nave insignia estaba inutilizada.
La simple barra de metal había causado más daño que un impacto directo de un cañón de antimateria. La peor parte era que los humanos tenían cientos más de donde vino esa. Señalen a la flota, ordenó. Retirada de emergencia a distancia mínima segura. Pero el príncipe de guerra Zetar tenía una idea diferente. El comandante militar no estaba listo para admitir la derrota. Su nave había recibido 3 impactos y apenas funcionaba. Pero todavía tenía suficientes armas para contraatacar. Todas las naves restantes, apunten a la superficie del planeta, ordenó. Si no podemos retirarnos, destruiremos todo. 20 naves giraron sus cañones de antimateria hacia la Tierra. La potencia de fuego combinada era suficiente para fracturar un continente. Pero antes de que pudieran disparar, más barras de tungsteno surgieron de la superficie del planeta. Las barras se movían demasiado rápido para que las computadoras de puntería alienígenas las rastrearan. Cada una estaba guiada por electrónica sofisticada que podía ajustar el curso durante el vuelo. Las naves intentaron usar sus armas de energía para derribar los proyectiles entrantes, pero fue como intentar detener balas con linternas. El Dr. Morrison estaba en su instalación subterránea y observaba la batalla a través de transmisiones satelitales. Su instalación de cañón de riel en los Alpes suizos acababa de disparar su 15º proyectil del día. Cada disparo había encontrado su objetivo. Cada disparo había inutilizado o destruido una nave enemiga. Recarga completa, anunció su asistente, la doctora Park. Selección de objetivo. Morrison estudió la pantalla táctica. La flota alienígena estaba dispersa en 1.000.000 de kilómetros de espacio, pero su cañón de riel podía alcanzar a cualquiera de ellos. Las barras de tungsteno mantenían su velocidad a distancias interplanetarias. Apunta a la nave que está cargando armas, dijo. La grande en el flanco izquierdo. El cañón de riel disparó de nuevo. Esta vez, la barra de tungsteno estaba programada con una punta explosiva. Cuando golpeara la nave alienígena, detonaría dentro del casco y causaría el máximo daño. La barra impactó el reactor principal de la nave y explotó con la fuerza de una bomba nuclear. La nave entera fue destrozada desde adentro. Fragmentos de metal se esparcieron por el espacio mientras fallaba la contención de antimateria de la nave. El general Rodríguez observaba la batalla desde su centro de comando en las profundidades de la montaña Cheyenne. Las pantallas mostraban las posiciones de todas las fuerzas humanas y alienígenas en todo el sistema solar. Los alienígenas estaban perdiendo estrepitosamente, pero no se rendían. Informe de situación, ordenó. 37 naves enemigas destruidas, 28 inutilizadas, informó su ayudante. Todas nuestras instalaciones están operativas. Sin bajas humanas. Rodríguez asintió con satisfacción. La operación Lluvia de Hierro funcionaba exactamente como estaba previsto. Los alienígenas esperaban enfrentarse a armas químicas primitivas y misiles nucleares. En cambio, estaban luchando contra las armas cinéticas más avanzadas de la galaxia. Ordenen a todas las plataformas que concentren el fuego en las naves de mando, dijo. Acaben con su liderazgo y el resto se rendirá. Pero los alienígenas aún no estaban listos para rendirse. El almirante Torín había logrado restaurar parcialmente la energía de su nave insignia. Se preparaba para un último ataque desesperado. Todas las naves que aún puedan luchar, fórmense conmigo, ordenó. Vamos a embestir el planeta. Si no podemos conquistarlo, lo destruiremos. 15 naves se movieron en formación detrás de la nave insignia. Sus cascos estaban marcados por cicatrices y sus armas estaban en su mayoría destruidas, pero todavía tenían suficiente masa para causar un daño terrible si impactaban la Tierra. La comandante Park vio la formación alienígena y se dio cuenta de lo que planeaban. General, las naves enemigas están en curso de colisión con la Tierra. Van a intentar embestir el planeta. No si los detenemos primero, respondió Rodríguez. Todas las estaciones, apunten a la fuerza de embestida. Cadencia de fuego máxima. Cada plataforma de cañón de riel en el sistema solar se giró hacia las naves que se acercaban. Barras de tungsteno comenzaron a fluir por el espacio como una lluvia mortal.
Los alienígenas se habían convertido en blancos fáciles al volar en formación. La primera nave fue alcanzada por 6 barras simultáneamente. Los proyectiles de tungsteno destrozaron el casco y convirtieron la nave en una nube de escombros. La segunda nave duró 3 segundos más antes de ser destruida de la misma manera. El almirante Thorin vio a sus naves restantes morir una por una. Las armas humanas eran demasiado precisas y demasiado poderosas. No había defensa contra materia sólida moviéndose a velocidades relativistas. Esto no es posible, se dijo a sí mismo. Somos la fuerza militar más avanzada de la galaxia. ¿Cómo pueden vencernos unos primitivos? Pero los humanos no eran primitivos. Habían estado ocultando sus verdaderas capacidades durante 3 años. Cada señal de la Tierra había sido diseñada para hacer que los humanos parecieran débiles e indefensos. Cada pieza de tecnología que habían revelado estaba décadas por detrás de sus capacidades reales. La última nave alienígena en la fuerza de embestida era la nave insignia del almirante Thorin. Fue alcanzada por 12 barras de tungsteno en menos de 1 segundo. La nave se desintegró como un juguete golpeado por martillos. El almirante Thorin murió instantáneamente cuando el puente de mando fue vaporizado. El príncipe de guerra Setar era el oficial alienígena de más alto rango que quedaba con vida. Su nave estaba a la deriva, sin motores y sin armas. A su alrededor, los restos de la flota del Consejo Galáctico flotaban en el espacio como nieve metálica. Evaluación de daños, ordenó débilmente. 70% de la flota destruida, príncipe. La mayoría de las naves restantes están demasiado dañadas para luchar. Hemos perdido esta batalla. Setar miró la pantalla táctica. En 30 minutos de combate, los humanos habían destruido la fuerza militar más poderosa que el Consejo había reunido jamás. Lo habían hecho con armas que parecían simples, pero que en realidad eran más avanzadas que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. ¿Cuántos humanos hemos matado?, preguntó. Nuestros sensores no muestran bajas humanas, príncipe. Sus defensas resistieron completamente. Esa fue la noticia más impactante de todas. La flota del Consejo había desatado suficiente potencia de fuego para destruir una docena de planetas. Pero los escudos de la Tierra habían absorbido cada ataque sin fallar. Los humanos no habían perdido a una sola persona. La doctora Chen se sentó en su sala de comunicaciones y compuso un mensaje para las naves alienígenas supervivientes. La batalla había terminado, pero todavía había una oportunidad para la paz. Escribió con cuidado, eligiendo palabras que no sonaran amenazantes. Aquí la doctora Sarah Chen del Consejo de Defensa de la Tierra, comenzó. Su flota ha sido derrotada, pero no deseamos causar muertes innecesarias. A cualquier nave que se retire de nuestro sistema solar se le permitirá salir de forma segura. Aquellos que deseen negociar pueden enviar un representante a nuestra plataforma orbital. El mensaje se transmitió en todas las frecuencias. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar respuestas de las naves alienígenas. Algunos mensajes eran furiosos y desafiantes. Unos pocos capitanes juraron venganza y prometieron que el Consejo volvería con una flota más grande, pero la mayoría de las respuestas fueron diferentes. La mayoría de los oficiales alienígenas pedían los términos de la rendición. El príncipe de guerra Setar fue el primero en responder formalmente. Su mensaje fue simple y directo. Solicito permiso para reunirme con sus líderes militares para discutir los términos. El general Rodríguez recibió el mensaje y sonrió. Después de 30 años de servicio militar, había aprendido a reconocer la derrota en la voz de un enemigo. Los alienígenas estaban listos para hablar. Concedan su solicitud, le dijo a la doctora Chen. Pero la reunión se llevará a cabo en nuestros términos, en nuestra ubicación y con nuestra seguridad. La presidenta Vázquez observaba los informes de la batalla desde la sala de situación de la Casa Blanca. En menos de 1 hora, la Tierra había pasado de ser un mundo desconocido a ser la potencia militar más temida de la galaxia. Los alienígenas que habían venido a conquistarlos ahora suplicaban piedad. ¿Informe de bajas?, preguntó. 0 bajas humanas, señora presidenta, informó el general Rodríguez. Todas nuestras instalaciones están intactas y operativas.
¿Y los alienígenas? 210 naves destruidas. 87 naves inutilizadas o averiadas. Se estima que 40.000 militares alienígenas han muerto. La presidenta sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la Tierra estaba a salvo, pero tristeza por las vidas que se habían perdido. Los alienígenas habían comenzado esta guerra, pero no sentía placer en sus muertes. Abran un canal a los comandantes enemigos supervivientes, ordenó. Es hora de terminar esto. El mensaje de la presidenta fue transmitido a cada nave alienígena en el sistema solar. Sus palabras fueron traducidas a docenas de idiomas y transmitidas en cada frecuencia que los alienígenas usaban. Soy la presidenta Elena Vázquez del Gobierno Unificado de la Tierra, comenzó. Su flota vino aquí con la intención de conquistar nuestro mundo. Han aprendido que no somos tan indefensos como creían. Pero esta guerra puede terminar ahora si eligen terminarla. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. No somos un pueblo cruel. No disfrutamos matando. A cualquier nave que se retire de nuestro sistema solar de inmediato se le permitirá partir en paz. Aquellos que deseen negociar un alto el fuego formal pueden enviar representantes a nuestra plataforma orbital. El mensaje tuvo un efecto inmediato. La mayoría de las naves alienígenas supervivientes comenzaron a alejarse de la Tierra. Sus comandantes habían visto suficiente de las armas humanas para saber que continuar la lucha significaba una muerte segura. Pero unas pocas naves permanecieron. Estas estaban comandadas por oficiales que querían entender lo que había sucedido. Cómo una especie primitiva había derrotado a la flota más avanzada de la galaxia. El príncipe de guerra Zetar estaba entre los que se quedaron. Su nave estaba demasiado dañada para viajar lejos, pero incluso si hubiera estado intacta, se habría quedado. Necesitaba saber cómo lo habían hecho los humanos. La comandante Park atracó su lanzadera en la nave insignia alienígena y subió a bordo con un pequeño equipo de seguridad. El interior de la nave no se parecía a nada que hubiera visto. Las paredes estaban hechas de cristal que brillaba con una luz suave. El aire tenía un extraño sabor metálico que hacía necesario su aparato de respiración. El príncipe de guerra Zetar la esperaba en lo que quedaba de su centro de mando. Era una criatura alta y delgada con 6 brazos y una piel como metal pulido. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de inteligencia y algo que podría haber sido respeto. Soy el príncipe de guerra Zetar del ejército del Consejo Galáctico, dijo a través de un dispositivo de traducción. Rindo formalmente mi nave y tripulación a su custodia. La comandante Park asintió cortésmente. Soy la comandante Lisa Park de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Acepto su rendición. Zetar miró los restos de su centro de mando. He luchado en más de 200 batallas, dijo en voz baja. He conquistado 47 mundos. Nunca he visto armas como las suyas. Nuestras armas no son tan avanzadas, respondió Park. En realidad, son bastante simples. Solo que las usamos de manera diferente a ustedes. ¿Simples? Esos proyectiles se movían al 20% de la velocidad de la luz. Park sonrió. Como dije, solo las usamos de manera diferente. El príncipe de guerra la estudió con sus ojos oscuros. Su especie ha estado ocultando sus verdaderas capacidades durante años. ¿No es así? Hemos sido cuidadosos con la información que compartimos, admitió Park. Queríamos estar seguros de sus intenciones antes de revelar nuestras defensas. Zetar hizo un sonido que podría haber sido una risa. Su cautela fue sabia. El Consejo lo subestimó gravemente. Cuando el primer día de la guerra entre la Tierra y el Consejo llegó a su fin, la galaxia comenzó a darse cuenta de que todo había cambiado. Una especie que había sido ignorada y despreciada acababa de derrotar a la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. Las señales que el Consejo había estado ignorando durante 3 años de repente parecían mucho más importantes. La Tierra ya no era un mundo primitivo pidiendo atención. Era una potencia militar que podía amenazar a cualquier flota que se le acercara. Y en instalaciones ocultas por todo el sistema solar, los ingenieros humanos ya estaban trabajando en la próxima generación de armas. Los cañones de Riel habían sido solo el principio. El príncipe de guerra Zetar estaba sentado en la enfermería de la estación orbital humana,
sus heridas siendo tratadas por la doctora Elizabeth Harper. El comandante alienígena se había negado a ser sedado durante la cirugía. Quería permanecer alerta y observar todo a su alrededor. Su tecnología médica es interesante, dijo a través del dispositivo de traducción. Más avanzada de lo que indicaban sus señales. La doctora Harper sonrió mientras trabajaba en la reparación de su aparato respiratorio secundario. La mayoría de nuestra tecnología es más avanzada de lo que indicaban nuestras señales. Príncipe, hemos sido cuidadosos con lo que revelamos. A través de la ventana de la enfermería, Setar podía ver los restos de su flota flotando en el espacio. El 70% de sus naves habían sido destruidas en menos de una hora. Las naves restantes se estaban rindiendo o huyendo hacia el borde del sistema solar. ¿Cuánto tiempo han estado preparándose para esto?, preguntó. 3 años, respondió la doctora Harper. Desde que detectamos por primera vez sus naves acercándose a nuestro sistema. Setar estaba conmocionado. ¿Nos detectaron desde esa distancia? Se supone que nuestra tecnología de sigilo es indetectable. Sus naves curvan el espacio-tiempo cuando viajan. Eso crea ondas gravitacionales que nuestros sensores pueden detectar. Llevamos años rastreando los movimientos del Consejo. El príncipe de guerra se dio cuenta de que el Consejo había estado operando bajo suposiciones falsas desde el principio. Pensaban que eran invisibles para los sensores primitivos. Pensaban que tenían la sorpresa completa. En realidad, los humanos los habían estado observando todo el tiempo. Mientras tanto, la almirante Sarah Kim se preparaba para la siguiente fase de la defensa de la Tierra. Estaba en el puente del acorazado Desafío, oculto detrás del lado oscuro de la luna. A su alrededor, otras 11 naves esperaban en las sombras. La flota terrestre había sido construida en secreto durante los últimos 3 años. Cada nave fue construida en instalaciones ocultas en la superficie lunar utilizando materiales extraídos de asteroides. Los alienígenas habían asumido que las actividades espaciales humanas eran misiones de exploración primitivas. Nunca habían sospechado que los humanos estaban construyendo una flota de guerra. Informe de situación, ordenó la almirante Kim. Todas las naves listas para el despliegue. Almirante, informó su oficial táctico. Sistemas de cañones de riel cargados y operativos. Computadoras de puntería de largo alcance en línea. La almirante Kim miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las naves alienígenas restantes. La mayoría se retiraba, pero algunas todavía intentaban reagruparse para otro ataque. Era hora de mostrarles que las defensas de la Tierra se extendían mucho más allá del propio planeta. Todas las naves, prepárense para desplegar. Presentemos a nuestros visitantes a la Armada Espacial de la Tierra. Las 12 naves humanas emergieron de detrás de la Luna como fantasmas materializándose desde la oscuridad. Cada nave medía más de 1 kilómetro de largo y estaba erizada de torretas de cañones de riel. Se movían con una gracia que sorprendió a los comandantes alienígenas que esperaban torpes cohetes químicos. El capitán Marcus Rodríguez, hijo del general Rodríguez, comandaba el destructor Vigilancia. Había nacido en el espacio a bordo de una de las plataformas de construcción y nunca había pisado la Tierra. Para él, la defensa de la humanidad no se trataba de proteger un planeta. Se trataba de proteger una idea. Objetivo adquirido, informó su oficial de armas. Crucero alienígena intentando reagruparse con la fuerza principal. ¿Alcance?, preguntó el capitán Rodríguez. 150.000 kilómetros y acercándose. Fuego cuando estén listos. El cañón de riel principal de la Vigilancia disparó con un destello de relámpago magnético. La barra de tungsteno se aceleró al 20% de la velocidad de la luz y cruzó la distancia hasta la nave alienígena en 8 segundos. El proyectil impactó la sección de motores del crucero y atravesó toda la longitud de la nave. Impacto directo, informó el oficial de armas. La nave enemiga se está desintegrando. La almirante Kim observó el enfrentamiento desde su nave insignia. Las naves humanas se estaban comportando exactamente como fueron diseñadas, rápidas, precisas y letales. Cada nave llevaba suficiente munición para destruir 100 naves enemigas.
Señal de la red de defensa planetaria, informó su oficial de comunicaciones. El general Rodríguez solicita que escoltemos a las naves en fuga hasta el borde del sistema. Entendido. Todas las naves formen una escolta. Asegurémonos de que nuestros invitados encuentren el camino a casa. Pero no todas las naves alienígenas se retiraban. El almirante Corín del segundo grupo de batalla había logrado mantener 30 naves juntas cerca de la órbita de Júpiter. Planeaba un asalto final a la Tierra usando tácticas que habían funcionado contra otras especies primitivas. Desplieguen los transportes de asalto, ordenó. Desembarcaremos tropas en la superficie del planeta y tomaremos sus ciudades una por una. Los transportes de asalto eran naves masivas diseñadas para transportar fuerzas terrestres. Cada uno llevaba 10.000 soldados y suficiente equipo para conquistar un continente. El almirante Corín confiaba en que, aunque los humanos tuvieran armas espaciales, no podrían detener una invasión terrestre. Lo que el almirante Corín no sabía era que los humanos habían estado esperando esta táctica exacta. El Dr. Morrison y su equipo habían pasado meses preparándose para la posibilidad de un asalto terrestre. Transportes de asalto alienígenas detectados, informó la doctora Park desde la instalación suiza. Se dirigen hacia la órbita terrestre. Perfecto, respondió el Dr. Morrison. Hora de mostrarles nuestras capacidades de superficie a espacio. Los transportes de asalto se acercaron a la Tierra con confianza. Sus comandantes habían estudiado las defensas del planeta y concluido que las plataformas de cañones de riel solo podían apuntar a naves en el espacio. Una vez que desembarcaran tropas en la superficie, las armas serían inútiles. Estaban equivocados. El primer transporte de asalto fue alcanzado por un proyectil de cañón de riel disparado desde la instalación australiana. El proyectil de tungsteno atravesó los compartimentos de tropas de la nave y detonó dentro de la bahía de vehículos. La explosión destrozó la enorme nave y mató a la mayoría de los soldados a bordo. ¿Cómo es esto posible?, exigió el almirante Corín. Esas armas no deberían poder alcanzarnos en este ángulo. Pero los cañones de riel humanos no estaban limitados por las mismas restricciones que las armas de energía. Los aceleradores magnéticos podían disparar en cualquier dirección, y las barras de tungsteno podían ajustar su rumbo durante el vuelo. No había una aproximación segura a la Tierra para las naves enemigas. El segundo transporte de asalto intentó usar maniobras evasivas, pero las barras de tungsteno eran más rápidas que cualquier nave. El proyectil impactó la sección de mando del transporte y deshabilitó sus sistemas de navegación. La nave comenzó a dar tumbos fuera de control hacia la atmósfera de la Tierra. La flota del almirante Kim llegó justo cuando el tercer transporte de asalto estaba siendo destruido. Las naves humanas se desplegaron en una formación defensiva que bloqueaba todas las aproximaciones al planeta. Almirante Corín transmitió en frecuencias abiertas. Aquí la almirante Sarah Kim de la Armada Espacial de la Tierra. Su asalto ha fracasado. Retiren sus naves inmediatamente o serán destruidas. El almirante Corín miró la pantalla táctica y se dio cuenta de que estaba rodeado. La flota humana había aparecido de la nada y había tomado posiciones perfectas para interceptar sus naves restantes. Peor aún, los sistemas de defensa planetaria seguían disparando con una precisión mortal. ¿Quiénes son ustedes?, transmitió de vuelta. Su tecnología no debería ser tan avanzada. Somos humanos, respondió simplemente la almirante Kim. Y acaban de aprender que no nos gustan los invitados no deseados. La batalla por la órbita de Júpiter duró solo 20 minutos. Las naves humanas se movieron con una precisión que asombró incluso a sus enemigos. Cada nave llevaba docenas de torretas de cañones de riel que podían disparar continuamente sin recargar. Las naves alienígenas, diseñadas para combatir con armas de energía, no tenían defensa contra la lluvia constante de proyectiles de tungsteno. La doctora Chen observó la batalla desde su centro de comunicaciones y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. La humanidad había demostrado que podía defenderse de cualquier amenaza. Pero el coste en vidas alienígenas era enorme. Esperaba que los futuros encuentros con otras especies no requirieran tal violencia. Sara, dijo el general Rodríguez al entrar en su habitación.
Estamos recibiendo solicitudes de rendición de otros 17 comandantes alienígenas. Quieren saber qué términos ofrecemos. ¿Qué términos deberíamos ofrecer?, preguntó ella. Los mismos de siempre. Abandonen nuestro sistema solar y nunca regresen con intenciones hostiles. Cualquier nave que quiera establecer relaciones comerciales pacíficas puede enviar una única nave desarmada para negociar. La doctora Chen comenzó a redactar los términos de la rendición. Tuvo cuidado de hacerlos justos pero claros. La Tierra estaba dispuesta a ser pacífica, pero solo con aquellos que se acercaran en son de paz. La presidenta Vázquez se reunía con su gabinete para discutir las implicaciones a largo plazo de la batalla. En un día, la Tierra había pasado de ser desconocida a ser la potencia militar más temida de la galaxia. Eso traería oportunidades, pero también peligros. Los alienígenas volverán, advirtió el secretario de Defensa Harrison. Quizás no esta flota, pero otras vendrán. Querrán saber cómo los derrotamos. Entonces tenemos que estar listos, respondió la presidenta. ¿Qué tan rápido podemos expandir nuestras defensas? El general Rodríguez proyectó una pantalla holográfica que mostraba las instalaciones militares humanas en todo el sistema solar. Tenemos instalaciones de fabricación en Marte, Europa y Titán. Con la producción al máximo, podemos duplicar el tamaño de nuestra flota cada 6 meses. ¿Y las plataformas de cañones de riel? Podemos construirlas en cualquier lugar donde haya materias primas. Solo el cinturón de asteroides podría albergar miles de instalaciones. La presidenta asintió pensativamente. Háganlo. Quiero que la Tierra esté tan bien defendida que nadie vuelva a considerar atacarnos. Pero la almirante Kim tenía una idea diferente. Se reunía con los comandantes de su nave a bordo del Desafío, discutiendo la posibilidad de llevar la guerra al enemigo. Los alienígenas esperan que nos quedemos en nuestro sistema natal, dijo. Piensan que somos una fuerza defensiva que no puede proyectar poder más allá de la órbita terrestre. El capitán Rodríguez se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Está sugiriendo que pasemos a la ofensiva, almirante? Estoy sugiriendo que le mostremos a la galaxia que la Tierra puede proteger más que a sí misma. Probablemente hay docenas de especies viviendo bajo la dominación del Consejo. Algunas de ellas podrían querer ser libres. La idea era tentadora. Las naves humanas con armas de cañón de riel probablemente podrían derrotar a cualquier flota del Consejo que encontraran, pero también significaría expandir la guerra más allá del sistema solar de la Tierra. La decisión no es nuestra, admitió la almirante Kim. Pero deberíamos estar preparados para la posibilidad. El príncipe de guerra Zetar escuchaba estas discusiones desde su cama médica. El dispositivo de traducción captaba conversaciones en toda la estación y aprendía más sobre las capacidades humanas cada hora. Doctora Harper, dijo durante su siguiente sesión de tratamiento. ¿Cuántas naves tienen realmente? La doctora se detuvo en su trabajo. ¿Por qué lo pregunta? Mi gente querrá saber a qué se enfrentan si deciden regresar. La doctora Harper consideró su respuesta cuidadosamente. Suficientes para defendernos, dijo finalmente. Y suficientes para ayudar a nuestros amigos a defenderse también. Zetar entendió la implicación. Los humanos no solo estaban construyendo una fuerza defensiva. Estaban construyendo una capacidad ofensiva que podría amenazar los territorios del Consejo en toda la galaxia. Cuando terminó la primera semana después de la batalla, las últimas naves alienígenas abandonaron el sistema solar de la Tierra. Algunas llevaban mensajes de rendición. Otras llevaban informes de las devastadoras armas humanas. Todas llevaban la noticia de que la galaxia tenía una nueva potencia militar. El Consejo Galáctico en Sapiria recibió los informes con creciente alarma. La especie que habían descartado como primitiva acababa de destruir su mejor flota. Peor aún, los humanos parecían tener tecnología de armas que el Consejo nunca había visto antes. ¿Cuántas naves tienen?, exigió el líder del Consejo Beltar. Desconocido, respondió el mensajero. La flota de la almirante Kim apareció sin previo aviso y desapareció con la misma rapidez. Podrían tener docenas o cientos de naves. ¿Y estas armas de cañón de riel?
Disparan proyectiles sólidos al 20% de la velocidad de la luz. Nuestros escudos y blindaje no ofrecen protección. Las armas parecen tener alcance y munición ilimitados. Beltar se dio cuenta de que el Consejo se enfrentaba a una crisis como ninguna en su historia. Por primera vez en 1000 años, se habían encontrado con una especie que podía desafiar su supremacía militar. ¿Qué exigen los humanos?, preguntó. Nada, respondió el mensajero. Parecen contentos de defender su propio territorio, pero han dejado claro que cualquier aproximación hostil a su sistema será respondida con fuerza. El Consejo tendría que decidir si aceptar esta nueva realidad o prepararse para una guerra mucho más grande. Cualquiera de las dos opciones cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Y en instalaciones ocultas en todo el sistema Saúl, los ingenieros humanos continuaban su trabajo. Las armas que habían derrotado a la primera flota del Consejo ya estaban siendo mejoradas. Se estaban probando nuevos diseños. Se estaban desarrollando nuevas tácticas. La Tierra estaba lista para lo que viniera después. 3 meses después de la batalla de la Tierra, el príncipe de guerra Setar se encontraba en el centro de comunicaciones de la estación orbital humana. Sus heridas habían sanado y su solicitud de asilo había sido aprobada por el Consejo de la Tierra. Ya no era un prisionero. Era el primer ciudadano alienígena de la Tierra. El Consejo está reuniendo la flota más grande jamás ensamblada, le dijo a la presidenta Vázquez durante su reunión informativa semanal. 5000 naves de todos los rincones de la galaxia. La llaman la Armada Final. La presidenta Vázquez asintió con calma. Había esperado esta respuesta. El Consejo Galáctico no podía permitir que la victoria de la Tierra quedara sin respuesta. Todo su imperio se basaba en la creencia de que eran militarmente supremos. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen?, preguntó ella. 2 años, quizás 3. Necesitan tiempo para reunir naves de territorios distantes y prepararse para una larga campaña. Eso es tiempo suficiente, dijo el general Rodríguez. Más que suficiente. Setar parecía desconcertado. ¿Suficiente tiempo para qué? Para construir más defensas, el general Rodríguez sonrió. Para cambiar todo el equilibrio de poder en la galaxia. La doctora Chen entró en la sala de reuniones con una tableta de datos con los últimos informes de inteligencia. Durante los últimos 3 meses, la Tierra había estado recibiendo mensajes de docenas de especies de toda la galaxia. La noticia de la derrota del Consejo se había extendido por todas partes. Informe de situación sobre la red de resistencia, anunció. 47 especies han contactado, solicitando asistencia militar. 12 ya han recibido envíos de tecnología de cañones de riel. 6 han probado con éxito las armas contra flotas de patrulla del Consejo. La presidenta Vázquez estudió el mapa galáctico que se mostraba en la pantalla principal. Puntos rojos marcaban los territorios del Consejo. Puntos azules marcaban las especies que habían contactado con la Tierra. Puntos verdes marcaban los mundos que ya habían comenzado sus propias rebeliones. El Consejo está perdiendo el control, observó. Su imperio se está desmoronando. Siempre fue frágil, explicó Setar. El Consejo gobernaba a través del miedo y armas superiores. Una vez que se rompió esa ventaja, la rebelión era inevitable. La almirante Kim entró en la sala de reuniones recién llegada de una misión al sistema Kepler. Su flota acababa de entregar plataformas de cañones de riel a la Alianza Meridiana, un grupo de especies que había estado luchando contra la dominación del Consejo durante décadas. Los meridianos envían su agradecimiento, informó. Usaron nuestras armas para destruir una flota de patrulla del Consejo ayer. Sin bajas humanas, pérdidas meridianas mínimas. ¿Cuántas naves del Consejo fueron destruidas?, preguntó el general Rodríguez. 37 naves, incluyendo 2 cruceros pesados. Los meridianos lo llaman la liberación de Kepler Prime. Esta era la nueva realidad. La tecnología humana se estaba extendiendo por toda la galaxia, transportada por tripulaciones voluntarias a bordo de naves que parecían aparecer de la nada. Los servicios de inteligencia del Consejo no podían rastrearlas todas. La comandante Lisa Park había sido ascendida a almirante y ahora comandaba la flota de reconocimiento sigiloso.
Sus naves usaban una nueva tecnología de camuflaje basada en la manipulación de ondas gravitacionales. Podían observar los movimientos del Consejo sin ser detectadas. Última inteligencia de los mundos centrales, informó. El Consejo está teniendo problemas para mantener el orden. 3 sistemas más han declarado su independencia este mes. El colectivo andromedano ha dejado de pagar tributo. La Federación Centauri exige representación en las cámaras del Consejo. La presidenta Vázquez miró a su alrededor a sus asesores. Estas personas habían guiado a la Tierra a través de su primer contacto con una civilización alienígena. Ahora estaban ayudando a remodelar toda la galaxia. ¿Cuál es nuestro estado militar actual?, preguntó. La fuerza de la flota ha aumentado a 200 naves, informó la almirante Kim. Todas equipadas con sistemas de cañones de riel de tercera generación. Tenemos plataformas defensivas en 17 sistemas solares e instalaciones de fabricación en 34 mundos. ¿Bajas humanas? 0 muertes en combate en el último mes, 15 heridos por accidentes industriales durante la construcción de plataformas. El contraste con las bajas del Consejo era marcado. En los últimos 3 meses, las fuerzas rebeldes que usaban armas humanas habían destruido casi 1000 naves del Consejo. La tecnología de cañones de riel estaba demostrando ser devastadoramente efectiva contra todo tipo de defensa que el Consejo poseía. El Dr. Morrison había estado trabajando con científicos alienígenas para mejorar los diseños de los cañones de riel. Las armas de segunda generación podían disparar proyectiles guiados al 25% de la velocidad de la luz. Los sistemas de tercera generación podían alcanzar el 30% y tenían computadoras de puntería que podían rastrear múltiples objetivos simultáneamente. La física es en realidad bastante simple, explicó a un grupo de científicos refugiados de la República Vegana. La aceleración magnética no tiene un límite superior teórico. La única limitación es la cantidad de energía que se puede generar. Pero se supone que las armas de energía del Consejo son más avanzadas, protestó el Dr. Kellback, un físico vegano. Avanzado no siempre significa mejor, respondió el Dr. Morrison. Las armas de energía son complejas y requieren materiales exóticos. Los cañones de riel se pueden construir con metales básicos y electrónica simple. Cualquier especie con capacidad industrial puede fabricarlos. Esta era la clave de la estrategia de la Tierra. Las armas humanas no solo eran poderosas. Eran fáciles de producir y mantener. Especies que habían dependido de la tecnología del Consejo durante siglos ahora podían construir sus propias defensas. El príncipe de guerra Zetar se había convertido en el activo de inteligencia más valioso de la Tierra. Su conocimiento de la doctrina militar y la estrategia del Consejo ayudaba a los planificadores humanos a mantenerse por delante de sus enemigos. La Armada Final utilizará el enfoque tradicional de fuerza abrumadora, explicó durante una sesión de planificación estratégica. 5000 naves en una única formación masiva. Creen que la superioridad numérica superará sus ventajas tecnológicas. ¿Funcionará?, preguntó la almirante Kim. Zetar consideró la pregunta cuidadosamente. Hace 3 años, sí. Incluso hace 1 año, probablemente. Pero ahora, sus armas han mejorado demasiado. Sus tácticas han evolucionado demasiado. El general Rodríguez proyectó una pantalla holográfica que mostraba el despliegue planeado de las defensas de la Tierra. El sistema Saúl ahora contenía más de 1000 plataformas de cañones de riel. El cinturón de asteroides se había convertido en una fortaleza que podía destruir cualquier flota que se acercara. «Que vengan», dijo en voz baja. «Estaremos listos». Pero la estrategia de la Tierra no era puramente defensiva. La presidenta Vázquez había autorizado la Operación Liberación, una campaña coordinada para liberar tantos territorios del Consejo como fuera posible antes de que llegara la Armada Final. La almirante Kim comandaba la operación desde su nave insignia, el Desafío. Su flota había crecido a 50 naves, cada una con suficiente potencia de fuego para destruir un grupo de batalla tradicional. Se movían por el espacio del Consejo como fantasmas, apareciendo de repente para entregar armas y suministros a las fuerzas rebeldes. El próximo objetivo es el sistema Taedi, anunció a los comandantes de su flota.
Los informes de inteligencia indican que la población local está lista para la revuelta. Solo necesitan armas y entrenamiento. El capitán Rodríguez, ahora al mando del crucero pesado Determinación, estudió la pantalla táctica. Presencia del Consejo, una estación orbital y una flota de patrulla de 20 naves. Fuerza de guarnición estándar. Reglas de enfrentamiento. Minimicen las bajas cuando sea posible, pero la misión es lo primero. El pueblo de Taedí ha sido esclavo durante 200 años. Es hora de liberarlos. La batalla de Taedí duró exactamente 47 minutos. Las naves humanas emergieron del hiperespacio e inmediatamente comenzaron a apuntar a las naves del Consejo con fuego de cañón de riel. La flota de patrulla intentó responder con armas de energía, pero las naves humanas eran demasiado rápidas y estaban demasiado bien blindadas. La estación orbital se rindió después de ver cómo la mitad de la flota de patrulla era destruida. La población local se levantó tan pronto como las fuerzas del Consejo fueron neutralizadas. En cuestión de horas, Taedí había declarado su independencia y solicitado ser miembro de la creciente Alianza de Mundos Libres. Escenas similares se desarrollaban en toda la galaxia. Especies que habían sido conquistadas siglos atrás estaban redescubriendo su independencia. Antiguos enemigos se unían contra la amenaza común de la dominación del Consejo. La doctora Chen se encontró coordinando una red de comunicación que abarcaba cientos de sistemas estelares. Su trabajo original había sido contactar civilizaciones alienígenas. Ahora ayudaba a organizar la rebelión más grande de la historia galáctica. Mensaje de la coalición Riel, informó durante la reunión diaria. Han probado con éxito nuestros diseños de cañones de riel. 3 flotas de patrulla del Consejo han sido destruidas en su territorio esta semana. ¿Alguna solicitud de apoyo adicional?, preguntó la presidenta Vázquez. Quieren asesores técnicos y equipos de fabricación. Están listos para empezar a construir sus propias plataformas de armas. Aprobado. Envíen al Endeavor con un equipo de ingeniería completo. La Alianza de Mundos Libres crecía más rápido de lo que nadie había esperado. Lo que había comenzado como la defensa de la Tierra contra una invasión se había convertido en una revolución a escala galáctica. Especies que nunca habían oído hablar de los humanos estaban usando armas humanas para luchar por su libertad. El príncipe de guerra Zetar observaba estos acontecimientos con asombro. En sus 500 años de vida, nunca había visto el orden galáctico cambiar tan rápida o completamente. Su especie ha logrado algo notable, le dijo a la presidenta Vázquez durante una de sus reuniones. Le han dado esperanza a la galaxia. Les hemos dado armas, respondió ella. Ellos se están dando a sí mismos la esperanza. Es lo mismo. Durante demasiado tiempo, el Consejo ha mantenido la paz a través del miedo. Ahora las especies tienen una opción. Pueden contraatacar. Cuando comenzó el segundo año después del primer contacto, la Tierra recibió un mensaje inesperado. Provenía de los mundos centrales, el antiguo corazón del imperio del Consejo Galáctico. Aquí el gobernador Telvanni de la autoridad colonial sapiriana comenzaba el mensaje. Hablo en nombre de una coalición de especies dentro de los territorios del Consejo. Queremos negociar. La presidenta Vázquez escuchó el mensaje completo con creciente interés. El Consejo se estaba fracturando desde dentro. Algunas de sus propias especies miembro estaban cuestionando siglos de gobierno autoritario. Ofrecen reconocer la soberanía de la Tierra, le dijo a su gabinete. A cambio, quieren que dejemos de apoyar las rebeliones en sus territorios centrales. ¿Cuál es su respuesta?, preguntó el general Rodríguez. Negociamos, dijo firmemente, pero desde una posición de fuerza. Las negociaciones tuvieron lugar en el espacio neutral a bordo de una estación diplomática especialmente construida. La presidenta Vázquez lideró la delegación de la Tierra. El gobernador Telvanni representaba a la facción reformista dentro del Consejo. Sus armas lo han cambiado todo, admitió Telvanni durante la primera sesión. El viejo orden se está derrumbando. Podemos adaptarnos o ser destruidos. ¿Qué propone?, preguntó la presidenta Vázquez. Un nuevo gobierno galáctico, uno basado en la membresía voluntaria y principios democráticos. No más tributos forzados.
No más conquistas sin consentimiento. ¿Y si la facción tradicionalista se niega a aceptar estos cambios? La expresión del gobernador Telbani era sombría. Entonces habrá una guerra civil. El imperio del Consejo se destrozará a sí mismo. La presidenta Vázquez consideró las implicaciones. Una guerra civil del Consejo devastaría docenas de sistemas estelares y mataría a miles de millones de seres inocentes. Pero la opresión continua mataría aún más con el tiempo. La Tierra apoyará a cualquier gobierno basado en principios democráticos y membresía voluntaria, dijo finalmente. Pero no toleraremos ningún intento de restaurar el viejo sistema de conquista forzada. Las negociaciones continuaron durante semanas. Mientras tanto, la Armada Final continuaba su aproximación hacia la Tierra. Los informes de inteligencia sugerían que la facción tradicionalista planeaba destruir la Tierra por completo y luego aplastar la rebelión en toda la galaxia. La almirante Kim preparó las defensas de la Tierra para la batalla venidera. El sistema Saúl ahora contenía 1.500 plataformas de cañones de riel y 300 naves defensivas. Las instalaciones de fabricación en Marte y Europa producían municiones a un ritmo sin precedentes. Estamos tan listos como lo estaremos nunca, informó a la presidenta Vázquez. Si quieren pelear, les daremos una que nunca olvidarán. Pero la batalla nunca llegó. 3 semanas antes de que la Armada Final llegara a la Tierra, simplemente dejó de moverse. Sensores de largo alcance detectaron explosiones masivas en toda la flota mientras las naves volvían sus armas unas contra otras. La guerra civil del Consejo había comenzado. El príncipe de guerra Zetar observó los informes de los sensores con fascinación. Las facciones tradicionalista y reformista se están destruyendo mutuamente, observó. Esto es exactamente lo que temía que sucediera. ¿Es eso bueno o malo para nosotros?, preguntó la doctora Chen. Ambas cosas, respondió Zetar. La amenaza inmediata a la Tierra se elimina, pero la galaxia será un caos durante décadas. La presidenta Vázquez tomó una decisión que definiría el papel de la Tierra en los asuntos galácticos para las generaciones venideras. En lugar de permanecer neutral en la guerra civil del Consejo, comprometió a la Tierra a apoyar a cualquier facción que abrazara los principios democráticos. No luchamos por nuestra libertad solo para ver a otros perder la suya, anunció al Consejo de la Tierra. La Operación Liberación continúa hasta que cada especie en la galaxia tenga el derecho de elegir su propio gobierno. La flota del almirante Kim comenzó a patrullar las rutas de navegación conocidas, protegiendo convoys de refugiados y proporcionando paso seguro a las especies que huían de la guerra civil. Las naves humanas se convirtieron en símbolos de esperanza en toda la galaxia. La red de comunicación de la doctora Chen evolucionó a algo mucho más grande. La Alianza de Mundos Libres estableció su sede en la estación diplomática donde se habían llevado a cabo las negociaciones. Representantes de más de 100 especies trabajaron juntos para crear una nueva forma de gobierno galáctico. La nueva constitución era simple y directa. Cada especie tenía derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno podía imponer su voluntad sobre otro sin consentimiento. Las disputas se resolverían mediante negociación y arbitraje, no mediante la conquista. 5 años después de que las primeras naves alienígenas aparecieran en el sistema solar de la Tierra, la presidenta Vázquez se encontraba ante la sesión inaugural de la Asamblea Democrática Galáctica. Representantes de 300 especies llenaban la vasta cámara. En el centro de la sala, la bandera de la Tierra colgaba junto a los estandartes de mundos que nunca habían oído hablar de los humanos hasta hace poco. Hoy marca el comienzo de una nueva era, dijo en su discurso de apertura. Una era donde la fuerza no proviene de la capacidad de conquistar, sino de la voluntad de cooperar. Donde la paz se mantiene no a través del miedo, sino a través del respeto mutuo. El príncipe de guerra Zetar, ahora embajador de la Tierra ante la Asamblea, observaba desde la galería diplomática. La especie que una vez había sido descartada como primitiva ahora lideraba el gobierno democrático más grande de la historia galáctica. La almirante Kim comandaba una flota que patrullaba 2/3 de la galaxia, asegurando que ninguna especie pudiera ser forzada a la esclavitud o la conquista. Sus naves todavía llevaban armas de cañón de riel, pero se usaban principalmente como elemento disuasorio.
La mayoría de los conflictos ahora se resolvían a través de la diplomacia. La doctora Chen dirigía una red de comunicación interestelar que conectaba a miles de millones de seres a través de miles de sistemas estelares. Las señales que una vez habían sido ignoradas por el Consejo Galáctico ahora llevaban mensajes de cooperación y amistad por toda la galaxia. Y en instalaciones de investigación en todo el espacio humano, los científicos trabajaban en nuevas tecnologías que beneficiarían a todas las especies. El mismo espíritu innovador que había creado las armas de cañón de riel ahora se centraba en resolver problemas como la pobreza, las enfermedades y la destrucción del medio ambiente. La galaxia que había ignorado las señales pacíficas de la Tierra durante 3 años ahora escuchaba atentamente cada palabra que los humanos pronunciaban. No porque temieran las armas humanas, sino porque respetaban la sabiduría humana. La especie que se había llamado a sí misma primitiva le había enseñado a la galaxia lo que realmente significaba la verdadera civilización.